Entonces, repetimos, el suero y evitar los lácteos. Generalmente con esto es más que suficiente y las diarreas se cortan. En algunos casos, en estos casos, sí hace falta dar antibióticos. Antibióticos concretos según cuál sea la causa. Pero bueno, estos casos, por ejemplo, en los niños, en los menores de 3 meses, prácticamente casi en todos es necesario dar antibióticos. Y en los menores de 6 meses, en cuanto la clínica es más o menos intensa, también se utiliza antibiótico, pero son los únicos casos. Y bueno, pues estamos hablando de gastroenteritis agudas y estamos hablando de gastroenteritis infecciosas. Evidentemente hay otras causas de diarreas. Por ejemplo, los fármacos. Es común y corriente que un proceso que comienza así se le da tratamiento equivocado antibiótico y ese tratamiento antibiótico es el que recicla la diarrea y sigue provocando cada vez más diarrea. Es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso insisto, importante no tomar ningún tipo de antibióticos en estos casos, salvo prescripción de un médico. No olvidemos que las farmacias algunas veces, con toda la buena intención, dan antibiótico donde no se debe. Existen antibióticos, no para este tipo de problemas, pero antibióticos para generalmente infecciones de vías respiratorias que son muy agresivos con el tubo digestivo. Y existen antibióticos, como por ejemplo, vamos a ver dónde lo escribimos. El ácido clavulánico, que es un antibiótico que se usa con bastante frecuencia. Vamos a evitar nombres comerciales para no tener problemas, pero es un antibiótico bastante común. Es un antibiótico bastante común que se asocia a la amoxicilina. Y este antibiótico es bastante agresivo con el tubo digestivo y con mucha frecuencia provoca náuseas y vómitos y diarrea. Entonces, bueno, pues precaución con ellos. En general todos los antibióticos pueden provocar diarreas, existen otro tipo de fármacos, pero bueno, los más comunes son ellos y por eso los mencionamos. Entonces, cuidado con él. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, con demasiada frecuencia, por desgracia, se utilizan este tipo de antibióticos cuando no se debe. Cuando o bien ni siquiera son necesarios, como bueno, pues en muchos casos de faringitis, con las gripes, con todo ese tipo de problemas, ya hablaremos de ello más adelante, pero bueno, en muchas situaciones que no se necesita o que se puede dar algún otro antibiótico que no sea este. Entonces, bueno, como antibiótico es fantástico, es fabuloso, pero las indicaciones son mucho más restringidas del uso que se le da habitualmente. Entonces, ya hemos dicho, gastroenteritis agudas. ¿Cómo se cura? Esto es importante, conviene que se tome nota porque, repito, con esto generalmente se suele acabar el problema. Vamos a pasar a otro punto también de digestivo, sobre todo centrado en los niños y que no tiene nada que ver con esto. Pero sí tiene que ver con las medicaciones y luego explicaremos por qué. Se trata de un síndrome, ya casi no me queda sitio, que se denomina síndrome de Reye. ¿En qué consiste esto? Bueno, el síndrome de Reye se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, provoca una encefalopatía aguda rápidamente progresiva, es decir, un daño al encéfalo que evoluciona rápidamente. Y además de atacar al encéfalo, provoca una esteatosis. Esteatosis quiere decir que la víscera en cuestión se llena de grasas, por decirlo de alguna manera, se congestiona. Provoca una esteatosis visceral que sobre todo afecta al hígado. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues la verdad es que no se sabe muy bien por qué. Esto afecta más o menos a entre 3 y 6 niños por cada 100.000. Que bueno, pues a simple vista parece un número muy cortito, es un número muy bajito, es más fácil que te toque la lotería, pero bueno, desde luego es un caso bastante grave como para tenerlo en cuenta, sobre todo por el hecho de que se puede hasta cierto punto evitar. Las causas no se conocen exactamente, pero sí se sabe a qué se asocia. Bueno, en un primer lugar,
parece ser que existe una predisposición personal, es decir, algunas personas que genéticamente están predispuestas a sufrir este síndrome. Desde luego eso no es algo que se pueda evitar. Vamos al siguiente punto. También se asocia a determinadas infecciones víricas. Es muy característico, existe en cuanto a incidencia un pico a los 11 años de edad, un pico a los 11 años que se corresponde con la gripe. Se asocia con la gripe, es decir, niños con 11 años que sufren la gripe. Y también existe otro pico en los más pequeños, alrededor de los 6 años, que se asocia con enfermedades más variadas, también víricas, como puede ser la varicela, el Epstein-Barr, el herpes, en fin, otro tipo de enfermedades. Esto tampoco se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es el siguiente paso. Esto suele dar problemas generalmente cuando se asocia a determinados fármacos. Y aquí sí vamos a dar un nombre porque es bastante común. Se trata del ácido acetil salicílico. No damos nombres comerciales, pero todo el mundo los conoce. Este ácido acetil salicílico, cuando se utiliza en determinadas enfermedades, como ya hemos visto, la gripe, la varicela, los herpes, provoca con poca frecuencia, pero con unos resultados bastante devastadores, el síndrome de Reye. Precisamente por eso es conveniente siempre evitar en los niños el uso de este fármaco. Es conveniente evitarlo, entre otras cosas, porque no es un fármaco imprescindible. Disponemos de otra serie de fármacos, como es el paracetamol, como es el ibuprofeno, que nos van a servir para lo mismo, pero no tienen esa serie de problemas. ¿Qué es lo que causa? Bueno, pues el síndrome de Reye comienza como una infección respiratoria de vías altas. Lo que ocurre es que a la semana, más o menos, empieza con náuseas y vómitos, y además son vómitos que prácticamente no hay manera de pararlos, y son vómitos que van degenerando en la encefalopatía y producen, pues progresivamente una disminución de conciencia, se llega al coma e incluso a la muerte. Los que sobreviven a esta encefalopatía no suelen, gracias a Dios, tener secuelas, pero bueno, en algunos casos sí la hay. La afectación del hígado también es bastante severa. Entonces, bueno, repetimos, por esa serie de cosas, lo que sí tenemos que hacer para evitar este síndrome es evitar, en la medida de lo posible, tomar este fármaco. ¿Qué se puede hacer una vez que llegamos a esta situación, cuando tenemos esto? Bueno, evidentemente esto es motivo de traslado a centro hospitalario porque el tratamiento es de UBI. La encefalopatía supone un daño neurológico severo, entre otras cosas porque, aparte de actuar directamente contra las células neurológicas, provoca lo que se llama edema cerebral, es decir, se acumula demasiado líquido en el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos demasiado líquido en el cerebro y no tenemos sitio para coger ese líquido, pues lo que hace es que está comprimiendo todas las estructuras. Entonces, el tratamiento de esto, pues bueno, va encaminado a disminuir ese líquido en el cerebro, a disminuir ese edema cerebral. Entonces, bueno, pues aparte de controlarlo, monitorizarlo al niño, pues se le da una serie de sustancias para que ese líquido, ese edema, disminuya. Por último, vamos a ver una serie de fotografías más curiosas para quitarnos el susto de todo esto. Vamos a ver unas fotografías curiosas que no tienen nada que ver con esto y las tenemos ahí. La primera es curiosísima, es esta de aquí y se debe a una causa absolutamente desconocida. Ocurre en personas que viven en África, sobre todo aquellos que deambulan descalzos y que pues mantienen el pie en el agua, que están trabajando en terrenos cenagosos. Aparece en el quinto dedo, aparece una constricción de la base, una constricción progresiva. Esto empieza a cerrarse y no se sabe la causa. Empieza a cerrarse hasta que, como ven en la fotografía,
La base se hace mínima e incluso llega a desprenderse el dedo. E incluso algunas veces afecta al cuarto además del quinto. Pero bueno, esto son cosas bastante más raras y desde luego en España tenemos poco de esto. Vamos a ver por último otra serie de fotografías que son algo más comunes. Pero bueno, las vamos a ver más que nada por lo llamativo de las mismas. Esto no es muy común, se denomina cabeza de medusa. Esto que vemos aquí es vascular y bueno, pues lo único curioso es que se suele asociar a formaciones parecidas en otras localizaciones, sobre todo bueno, pues a nivel esofágico, que queda justo por detrás. Esto de aquí es algo bastante frecuente y en ocasiones muy preocupante. Precisamente por eso vamos a ver de qué se trata. Esto es lo que se denomina nevus. Nevus o nemo melanómico es como un lunar, lo que pasa es que evidentemente de tamaño bastante más grande. Es una formación benigna, pero que en algunas ocasiones se maligniza. ¿Qué nos puede hacer pensar que esto se haga maligno? Bueno, pues existe una serie de circunstancias que nos deben preocupar. La primera es que aumente rápidamente de tamaño. Es normal que vaya creciendo, pero es preocupante cuando aumenta rápidamente de tamaño. Nos puede preocupar también cuando lo que cambia es la pigmentación, cuando se hace mucho más oscuro, también en un breve espacio de tiempo. ¿Qué otras cosas nos puede preocupar? Pues que se ulcere o, por ejemplo, que sangre. Estos signos son signos de malignización, es decir, se está haciendo maligno y en esos casos sí hay que intervenir. Y por último, bueno, pues vamos a ver esta fotografía. Por aquello de lo espectacular que resulta, evidentemente son varices bastante grandes y el tratamiento, inicialmente, desde nuestra medicina, el tratamiento es compresivo. Y bueno, pues con esto acabamos nuestro programa de hoy y el próximo día ya empezaremos a cambiar un poquito. Vamos a dejar los programas de digestivo y entraremos siguiendo más o menos dentro de la pediatría, pero empezaremos con otros aparatos y otros sistemas. Nada más por hoy. Adiós, buenas tardes.